que si hay un reto importante en estos, que unos lo podemos definir como requisitos mínimos, cartera de servicios, que hemos dicho, pero pasando un poco a los criterios necesarios como tercer bloque, ¿cuál es el punto de vista que creemos que es más importante? Si acertamos en el perfil, si acertamos en la cartera de servicios y en los requisitos de centros, unidades, servicios, cualificaciones profesionales. Que si hay que acreditar, autorizar, establecer unos requisitos mínimos que sean por acuerdo común y únicos para todo el conjunto del territorio. Yo he vivido la experiencia de centros, por poner ejemplos, que han dicho voy a dar una atención social y sanitaria y han tenido que ir a 2 ventanillas para darle la autorización social y sanitaria. No es una crítica, es un dato. ¿Cuál es el reto que pongo encima de la mesa de la reflexión? Si esto nace del acuerdo, de la colaboración, de la experiencia, si hay que definir unos criterios mínimos que nos llamaremos acreditación, unos mínimos de autorización de centros de servicios, con una cartera de servicios y con un perfil, que intentemos decir que es la misma para aquellos centros, unidades y servicios como mínimo común para el conjunto del territorio. Al final las personas, las entidades colaboradoras y las propias administraciones sabremos quién está preparado para atender con esta cartera de servicios y con este perfil a las personas que requieren atención.